Fútbol contra el enemigo Simon Kjupe. Capítulo 1. Cuando el balón no es solo un juego, Simon Kjupe inicia su viaje no como un turista ni como un mero cronista deportivo, sino como un investigador con el afán de desenterrar lo que se oculta bajo el grito de gol. Desde el primer momento, plantea una tesis inquietante: el fútbol es un actor fundamental en la historia contemporánea de muchas naciones. Más que una simple competencia de 11 contra 11, el balón se convierte en una herramienta de control social, una estrategia política y una expresión cultural que define a comunidades enteras. En sus primeros pasos, Kjupe se percata de que, en muchos países, el fútbol es el lenguaje común que todos comprenden, sin importar las divisiones de clase, raza o religión. Es el ritual compartido, la pasión colectiva que se convierte en vehículo de ideologías. El autor se propone revelar esa dimensión oculta, documentando cómo el deporte ha sido manipulado por gobiernos autoritarios, utilizado como propaganda por dictadores, como señal de identidad por pueblos oprimidos y como moneda de cambio por poderes económicos y militares. Su estilo es cercano pero agudo, su mirada es empática, pero crítica. Nos advierte desde el principio: para entender realmente el fútbol, hay que alejarse del marcador y mirar el corazón de la tribuna, el discurso del dictador, el sueño del joven que ve en el balón la única salida de la pobreza. El viaje de Kjupe no es solo geográfico, es también emocional, político e incluso espiritual. Capítulo 2. Fútbol en la Unión Soviética. El juego del poder en la URSS. El fútbol era una extensión del Estado, pero no se trataba solo de patrocinios o de apoyo gubernamental. Los clubes estaban directamente ligados a instituciones de poder. El Dinamo de Moscú, por ejemplo, era el equipo de la policía secreta, el temido KGB. El CSKA, por su parte, representaba al ejército. Cada victoria no era solo un logro deportivo, sino una afirmación del poder de la institución que lo respaldaba. Los partidos más importantes, sobre todo los internacionales, eran tratados como operaciones políticas. El Kremlin quería demostrar al mundo que el socialismo podía superar al capitalismo incluso en el terreno deportivo. Pero el precio era alto, los jugadores vivían bajo constante presión, espiados por sus entrenadores, vigilados incluso en sus vidas privadas. La derrota no era una opción. Perder podía significar perder el futuro, el prestigio o incluso la libertad. Kjupe también descubre que, a pesar del aparato represivo, los hinchas soviéticos encontraban en el fútbol una forma de expresión emocional vedada en otros ámbitos. En una sociedad cerrada, donde la crítica era peligrosa y la alegría sospechosa, el gol era un grito de humanidad, el estadio se convertía en un microcosmos de libertad, aunque esa libertad fuera vigilada por agentes vestidos de civil. Capítulo 3. Irán. El gol como acto de rebelión. En Irán, el fútbol coexiste con la religión como dos grandes pilares de la vida pública, pero mientras la religión está institucionalizada, el fútbol es el único espacio donde la pasión puede ser desbordada sin restricciones ideológicas, al menos en apariencia. Kjupe descubre una sociedad donde los partidos de la selección se convierten en actos de catarsis colectiva. Los hombres y mujeres se lanzan a las calles a celebrar goles como si fueran actos de resistencia. El régimen, consciente del poder emocional del deporte, intenta controlarlo. Las mujeres tienen prohibido asistir a los estadios, pero muchas desafían la norma, disfrazándose de hombres o presionando por medio de redes sociales. Los jugadores son advertidos: no deben celebrar con gestos que puedan considerarse subversivos. Aún así, muchos lo hacen, sabiendo que están siendo observados por millones. Para Kjupe, el fútbol iraní es un espejo de las tensiones entre modernidad y tradición, entre represión y libertad. Es una llama encendida en medio de un sistema que intenta apagar cualquier chispa de espontaneidad. Y sin embargo, el gol resiste. Capítulo 4. Brasil. Entre el carnaval y la dictadura, Brasil es el país del fútbol, pero también es el país de las contradicciones. Kjupe explora cómo, durante la dictadura militar 1964 a 1985, el éxito futbolístico fue convertido en opio para el pueblo. El Mundial de 1970, ganado con brillantez por una selección que tenía a Pelé como emblema, fue utilizado por el gobierno como muestra de superioridad nacional. El gol se volvió herramienta de distracción. Mientras el pueblo celebraba, el régimen torturaba opositores en cuarteles. Pelé, sin quererlo, se transformó en ícono oficialista. Aunque evitaba hablar de política, su imagen fue usada para transmitir la idea de un Brasil unido y victorioso. Kjupe muestra cómo el juego bonito podía ser manipulado, vaciado de contenido crítico y convertido en producto de exportación. Pero también encuentra la otra cara en las favelas. El fútbol seguía siendo esperanza. Un niño con talento podía cambiar su destino. La calle, la pobreza y la creatividad se unían en un balón. A pesar de los intentos del poder por domesticarlo, el fútbol brasileño seguía siendo, ante todo, un canto a la vida. Capítulo 5. Sudáfrica. Goles contra el racismo. En la Sudáfrica del apartheid, el deporte también estaba segregado. Mientras los blancos jugaban al rugby, los negros y mestizos hacían del fútbol su pasatiempo favorito. Kjupe visita barrios marginales donde el fútbol era mucho más que un entretenimiento, era una forma de afirmar la propia dignidad.
Los equipos negros organizaban torneos clandestinos. Desafiando la ley, los campos improvisados eran espacios de libertad simbólica. El régimen trataba de ignorar o minimizar su importancia, pero el fútbol creció hasta convertirse en símbolo de unidad. Tras la caída del apartheid, el gobierno de Mandela usó el deporte como herramienta de reconciliación nacional. Kiupe observa con emoción cómo el fútbol ayudó a coser las heridas de una nación. A diferencia del rugby, asociado al dominio blanco, el fútbol fue el terreno donde todos pudieron encontrarse. El gol, antes gritado en soledad, pasó a ser un canto coral de esperanza. Capítulo 6. Argentina, la guerra de las Malvinas y la trampa de Maradona. Argentina es un país donde el fútbol se vive con una intensidad casi religiosa. Kiupe recorre su historia desde la dictadura militar hasta el fenómeno Maradona. Durante el Mundial de 1978, el país estaba sumido en una de sus etapas más oscuras. Miles de desaparecidos, represión bruta y una campaña de terror eran el trasfondo del torneo que, paradójicamente, se celebró con euforia nacionalista. Para la junta militar, ganar el Mundial era vital para lavar su imagen ante el mundo. Se sospecha de arreglos y manipulaciones. El 6-0 contra Perú sigue siendo uno de los partidos más polémicos de la historia. Pero más allá de las sospechas, Kiupe subraya cómo el régimen supo explotar la pasión del pueblo para legitimar su autoridad. El fútbol sirvió como opio, como estrategia de distracción masiva. Y luego está Maradona, en el Mundial de 1986, con la mano de Dios y el gol del siglo contra Inglaterra. No solo vencía en el campo, ofrecía venganza simbólica por la guerra de las Malvinas. Para millones de argentinos, ese partido fue más que fútbol. Fue justicia poética, revancha política, redención emocional. Maradona se convirtió en una figura mítica, un símbolo de resistencia y desobediencia, más allá del bien o del mal. Capítulo 7. Estados Unidos, el despertar de un gigante dormido en los años 90. Estados Unidos parecía inmune al fervor futbolístico que dominaba al resto del mundo. Kiupe investiga cómo un país que lideraba en tantos aspectos del entretenimiento y el deporte había permanecido ajeno al fútbol, pero esa aparente indiferencia ocultaba una revolución silenciosa: el nacimiento de la Major League Soccer, la profesionalización de selecciones juveniles y la creciente influencia de inmigrantes latinoamericanos y europeos. Kiupe entrevista a entrenadores, jugadores y funcionarios que impulsaron la cultura del soccer. Descubre que, en Estados Unidos, el fútbol crece desde las bases, impulsado por padres de clase media que ven en este deporte una alternativa al violento fútbol americano. También señala el papel de las mujeres. El éxito rotundo de la selección femenina posicionó a IGU como referente mundial. Para Kiupe, Estados Unidos representa el futuro del fútbol, una nación con recursos, visión empresarial y multiculturalismo. Aunque carezca de tradición, su potencial de influencia es gigantesco. Capítulo 8. España, regionalismo, identidad y pasiones cruzadas. En España, el fútbol no es solo pasión deportiva, sino un campo de batalla simbólico entre identidades regionales. Kiupe se adentra en el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, y desentraña las tensiones políticas que subyacen a cada encuentro. El Madrid, asociado históricamente con el poder central, y el Barça, con el catalanismo y la resistencia cultural, protagonizan un duelo que trasciende lo deportivo. El fútbol en España sirve como vehículo de expresión de identidades reprimidas durante el franquismo. En Euskadi, el Athletic de Bilbao solo contrata jugadores vascos, como gesto de orgullo cultural. Para Kiupe, estos clubes representan más que colores, encarnan luchas sociales, sueños de independencia y memorias de opresión. También aborda cómo la globalización ha trastocado estas dinámicas. El dinero de jeques y empresarios ha empezado a diluir las raíces, pero no ha borrado el sentido profundo del fútbol como afirmación colectiva. Capítulo 9. Francia, diversidad, migración y fractura social. Francia, campeona del mundo en 1998 y 2018. Se presenta como modelo de integración racial gracias a sus selecciones multiétnicas, pero Kiupe va más allá del relato oficial. Viaja a los suburbios de París, a las banlieues, donde muchos de los jugadores nacieron o crecieron, y encuentra otra realidad: marginación, discriminación y violencia estructural. El fútbol ofrece una vía de escape, pero también una vitrina de contradicciones. Cuando la selección gana, todos son bleus. Cuando pierde, se les acusa de no ser suficientemente franceses. Kiupe entrevista a jugadores que han vivido esa tensión y expone cómo el fútbol francés refleja las luchas sociales más profundas del país. Francia, afirma, no es el melting pot idealizado, es un crisol en ebullición donde el gol puede unir por un instante lo que siglos de historia han dividido. Capítulo 10. Holanda, la utopía táctica. El viaje de Kiupe concluye en su país natal, Holanda, cuna del fútbol total. Desde la revolución táctica de los años 70 hasta el legado de Cruyff, Holanda representa para Kiupe la búsqueda de belleza, inteligencia y armonía en el campo, pero también es un ejemplo de cómo la innovación puede estancarse cuando se vuelve dogma. Entrevista a técnicos y exjugadores, quienes revelan que el fútbol holandés, aunque admirado mundialmente, ha sufrido crisis de identidad.
La rigidez táctica y las divisiones internas han impedido que repita sus hazañas pasadas. Sin embargo, persiste el ideal, un juego ofensivo, colectivo y estético. Kiyupe se despide con una reflexión: el fútbol, en su forma más pura, puede ser una utopía compartida, pero cuando se lo usa como herramienta de poder, también puede revelar las grietas de nuestras sociedades. Su viaje fue una exploración del alma humana a través de 11 hombres, un balón y millones de corazones latiendo al mismo ritmo. Reflexión final: más que un juego. Después de recorrer el mundo con Simon Kiyupe, queda claro que el fútbol nunca fue solo un deporte. Es identidad, es política, es lucha, es consuelo y, a veces, también es una trinchera silenciosa donde pueblos enteros se juegan mucho más que 3 puntos. En cada país, el balón rueda cargado de historias, de heridas abiertas, de esperanzas, de rebeliones y de sueños. El fútbol nos muestra lo mejor y lo peor de la humanidad, nuestra capacidad de unirnos, de dividirnos, de celebrar y de manipular. Pero por encima de todo, es un espejo fiel de quienes somos. La próxima vez que veas un gol, una final, una tribuna llena, pregúntate: ¿qué hay detrás de ese grito? ¿Qué historia política se esconde tras ese escudo? ¿Qué sociedad está buscando identidad, justicia o redención en ese partido? Invitación a la comunidad: si esta historia te hizo mirar el fútbol desde una nueva perspectiva, si sentiste que cada capítulo abría tu mente y tocaba tu corazón, entonces te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos futboleros, con quienes aman la historia, la política o simplemente las grandes narrativas del mundo real. Déjame en los comentarios, ¿qué capítulo te impactó más? ¿Crees que el fútbol es capaz de cambiar el mundo o solo refleja sus contradicciones? Porque aquí no solo hablamos de fútbol, hablamos de lo que significa ser humano, a través de lo que más nos apasiona. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo viaje.